Muy bien, vamos a continuar en este caso con la lección que concierne a las cruzadas. Ya vamos en el capítulo 38, vamos bien en cuanto al tiempo, entonces ya prontamente vamos a terminar este primer tomo, ¿verdad? Y pues bueno, ya saben que siempre empezamos con una frase típica, una frase que haga referencia a esta época, y empezamos con la frase de Urbano II, el Papa. Él dice: le digo a los presentes, ordeno que se les diga a los ausentes, Cristo lo manda, a todos los que allá vayan y pierdan la vida, ya sea en el camino o en el mar, ya en la lucha contra los paganos se les concederá el perdón inmediato de sus pecados. Esto lo concedo a todos los que han de marchar en virtud del gran don que Dios me ha mandado. Dice Urbano II, haciendo referencia al tema de la primera cruzada. Fíjense, vamos a ver el contexto. Había muchos ideales en aquella época, como ya lo hemos platicado. La gente pues era manipulada muy fácilmente, había mucha ignorancia, había mucha pobreza, había una situación miserable, de miseria muy lamentable en Europa de aquellos tiempos. Y bueno, también en muchas otras partes del mundo también había muchas situaciones por ahí problemáticas y lamentables, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente, miren. La cruzada fue uno de los elementos o fue uno de los eventos sumamente dramático. Algunos también lo consideran, ¿cómo decirlo? Contradictorio en muchos aspectos, y pues también un elemento pues sumamente violento, ¿sí? Entonces vaya, por ese lado debemos ser cuidadosos al momento de que las juzguemos, porque hay mucha gente que dice de que bueno, la cruzada fue simplemente una cuestión de defensa de lo que vendría siendo la zona, la Europa cristiana, ¿verdad? Pero el problema está en de que vemos que muchas de las supuestas conquistas o defensa pues fueron mucho más allá. O sea, no hubo una moderación, no hubo un intento de decir, ok, bueno, nuestros reinos cristianos están siendo amenazados, pues hagamos algo, ¿no? Vemos que la situación va más allá, ¿sí? Entonces, vamos a ver esto, miren. En Europa, bueno, la Europa occidental durante pues mucho tiempo trató o intentó implementar o conquistar lo que vendría siendo Tierra Santa, pero pues desgraciadamente, como lo dice por ahí el autor, los resultados en el mejor de los casos pues fueron efímeros, o sea, no duraron mucho, y pues en los peores trágicos, o sea, hubo muchas muertes, hubo muchas situaciones por ahí complejas, ¿verdad? Entonces, lo que supuestamente se esperaba, se esperaba o era el objetivo, era que pues quitarle, por así decirlo, un poquito de peso, quitarle por ahí responsabilidad a lo que vendría siendo el emperador de Constantinopla, lo que quedaba del Imperio Bizantino, ¿sí? Porque pues como lo podemos ver, el Imperio Bizantino pues controlaba toda la zona del Oriente Medio y demás, pero el problema es de que ya los musulmanes estaban controlando o estaban amenazando ya las fronteras de incluso la misma Constantinopla, o sea, lo estaban sitiando prácticamente por todos lados. Entonces, en ese sentido, pues sí podemos ver que pues bueno, el objetivo es ir y quitarle un poquito de peso a Constantinopla, quitarle un poquito de peso a toda esa situación que está ocurriendo por ahí de esa manera pues tan compleja. Pero pues vemos de que también esto se mezcla con un tema religioso. O sea, sí, no va a haber peor elemento que cuando combinas, que cuando mezclas una cuestión religiosa con una cuestión política. Eso ya lo hemos visto mucho. Porque supuestamente también uno de los objetivos pues era reconquistar la Tierra Santa para volver a unir la cristiandad. Y después de esto pues ganar el cielo supuestamente, ¿verdad? Entonces todos estos logros al final se fueron a la basura. Los musulmanes en un inicio estaban muy divididos. Al principio, cuando ellos conquistan o cuando ellos forman el imperio abasí o el sultanato abasí, bueno, califato para ser más exactos,
ellos estaban unidos, pero después se empiezan a dividir, se empiezan a segmentar, y esas divisiones es lo que los debilita. Llegan los cruzados, ahorita lo vamos a ver más a detalle, pero después los musulmanes se unirían. Eso ya sería cuando llegue Saladino, Salahaddin, y él los terminaría por expulsar, ¿sí? Lo cierto es de que pues Constantinopla estuvo existiendo como un reino cristiano hasta el siglo XV, pero pues a la larga, al final de cuentas, cayeron pues ante los turcos otomanos, ¿verdad? Y pues también hubo una pequeña unión entre la iglesia latina y la iglesia griega, pero eso duró muy poco. Lo cierto es de que el resultado de todo esto fue que el odio de los orientales por los occidentales se acrecentara, y pues la Tierra Santa estuvo en posesión de los cristianos casi 100 años, ¿sí? Para volver a caer en manos musulmanas. Ahora, ¿qué es lo que le da qué es lo que hace o qué es lo que provoca las cruzadas? Las cruzadas la provocan el tema de las peregrinaciones, ¿sí? Desde el siglo IV, peregrinar a la Tierra Santa pues se había hecho pues muy popular, ¿sí? Era muy costumbre visitar la tumba de los mártires en el aniversario de su muerte. Y pues ahora sí que cuando el imperio se hizo cristiano, pues esto era mucho más fácil, ¿verdad? Ir a peregrinar a Tierra Santa o a Roma, donde estaban supuestamente los restos mortales de Pedro y Pablo. Y ojo, aquí también ya vimos en su momento la leyenda de la madre de Constantino, Helena, que ella cree haber descubierto los restos de la cruz de Jesucristo, la que se conoce como la Vera Cruz, ¿sí? Lo cierto es de que pues ahí construyen unas basílicas, unas catedrales, unas basílicas, y esto pues aumenta la fascinación o el interés por Tierra Santa, ¿sí? Lo cierto es de que, bueno, también hay que entender esto, o sea, esto es idolatría, o sea, las probabilidades de que la verdadera cruz de Cristo haya logrado sobrevivir, o sea, son mínimas. O sea, la iglesia cristiana nunca se preocupó por ese tipo de cuestiones, de que, ay, no, mira, que el cáliz de Jesucristo, o de que esto, de que aquello, no, o sea, realmente la iglesia cristiana tenía otras preocupaciones más importantes. Realmente el andar coleccionando cuestiones de reliquias, eso no, eso vino ya mucho tiempo después. Ya después del tiempo de los gnósticos y demás, cuando ya se empiezan a ver ese tipo de ideas completamente antibíblicas, ¿verdad? Porque eso no es correcto, no es bíblico. Y pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, también al mismo tiempo hay que reconocer de que pues muchos de los gigantes, muchos de los mal llamados padres apostólicos, pues ellos atacaron las peregrinaciones, ya que ellos decían que no, o sea, no tienes por qué andar peregrinando, eso es mera superstición, ¿sí? Eso es superstición de que andar buscando reliquias y esto y que aquello. Muchos lo tenían bien en claro, ¿sí? Pero obviamente esto dejaba mucho dinero, porque para empezar, pues los viajes eran costosos. Para empezar, si tú recibías peregrinos y demás y les pedías dinero, pues también era una muy buena oportunidad para acrecentar el tema económico. Entonces la iglesia, pues al final de cuentas, termina aceptando ese tipo de ideas. También podemos ver aquí la influencia de Gregorio, del famoso Gregorio el Grande, y de León, que fueron unos de los papas que ellos también se hicieron de la vista gorda ante las supersticiones del pueblo, y también fueron ellos los que se inventarían todo ese tema del purgatorio, ¿sí? Entonces, por ese lado y en ese sentido, pues sí podemos ver de que, pues vaya, el dinero, al final de cuentas, fue el que tomó como que la principal relevancia en ese tipo de los casos. Entonces por eso también se hizo muy popular el tema de las peregrinaciones. Y repito, muchos de los grandes padres apostólicos, bueno, mal llamados padres apostólicos y demás, ellos, bueno, ¿por qué les digo mal llamados? Porque realmente ellos nunca mantuvieron cierta unidad, o sea, cada uno hizo sus aportes. No había entre ellos cierto consenso ni nada de eso. De hecho, hay quien ha llegado a asegurar que los famosos padres apostólicos en lo único que estaban de acuerdo era que no estaban de acuerdo en nada. En ese sentido. Y muchos de ellos decían que pues sabes que mejor quédate en casa, haz el bien en vez de andar yendo a otro lugar por motivos religiosos, ¿sí? Entonces, a pesar de toda esa oposición, a pesar de todo ese tipo de cuestiones, como repito, la gente era muy ignorante. También está el punto en el que pues la Biblia no estaba traducida y la Iglesia Católica no hizo ningún esfuerzo por darle la Biblia al pueblo. Vemos que aquí surge un principio de que bueno, la gente debe permanecer ignorante,
que simplemente hagan lo que les dice el sacerdote, pues al final de cuentas, ¿por qué? Pues porque la iglesia dice que así es y pues se acabó, ¿sí? Entonces no puedes pensar por ti mismo, no debes leer la Biblia en tu idioma y demás, porque pues eso como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces aquí pues vemos también un gran problema, porque la gente o la gran masa era sumamente ignorante. O sea, no había ahora sí como que un verdadero deseo por conocer o por entender las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces, en la era de las tinieblas, la era de los vikingos, la era de tanta maldad y violencia que hubo, pues ahora sí que se empezó a considerar que era una especie de forma de penitencia el ir a Tierra Santa para ciertos tipos de pecados. O sea, fíjense cómo también aquí ocurre un cambio muy importante. La salvación en su momento pues es por fe. Y la Biblia nos dice que si pecamos, ¿qué debemos hacer? Arrepentirnos, debemos pedir perdón si hemos ofendido a alguien y debemos ponernos a cuentas con Dios. La Biblia nunca nos dice que tenemos que hacer ninguna peregrinación, tenemos que hacer ninguna, ¿cómo se dice? Tenemos que hacer ninguna especie de obra o de acto para poder estar en paz con Dios. O sea, la Biblia nunca nos dice eso, ¿verdad? Entonces por ese lado pues sí, aquí vemos una grave contradicción. Ahora, lo cierto es de que tenemos ciertos documentos de por el siglo VII, en las cuales pues las penitencias es lícito, el peregrinar es un tema en el cual pues para cierto tipo de penitencias pues es adecuado. Comete ciertos pecados, bueno, pues ve de penitencia a Tierra Santa y supuestamente con eso, ¿sí? Había otros, no nada más Tierra Santa, obviamente también Roma había acaparado mucha fascinación, pero pues obviamente Tierra Santa siempre fue como que la joya de la corona hasta la fecha, ¿sí? Entonces cuando los árabes toman los lugares sagrados del cristianismo, muchos también tuvieron miedo de que las peregrinaciones a Tierra Santa pues ahora sí pues cesaran, o sea, ya dejaran de tener el impacto que tuvieron en su momento. Y pues lo cierto es de que los gobernantes árabes fueron en extremo benévolos, o sea, fueron gente muy tolerante, muchos de los árabes, y esto ya lo he comentado en otras ocasiones y también lo han comentado otros historiadores. No fue siempre, pero al menos en comparación y en ciertos casos, realmente el mundo árabe fue mucho más tolerante religiosamente que el mundo cristiano, ¿sí? En el mundo supuestamente cristiano desaparecieron comunidades cristianas enteras que no iban con las ideas tradicionales de la fe ortodoxa. Sin embargo, vemos que en el mundo árabe sobrevivieron tradiciones cristianas antiguas que en Europa se acabaron, ¿sí? Entonces muchos musulmanes, como veían a Jesús como un profeta, había cierto, pues obviamente no admiración, pero sí respeto por los cristianos. También ciertos árabes tenían cierto respeto por los judíos, ¿sí? Entonces, por ese lado, pues sí, o sea, los árabes fueron muy benévolos, sobre todo el califato abasí. Fue durante este califato, el abasí, que eran familiares directos de Mahoma, eran de la gente de Mahoma. Esta gente pues construye un califato donde hay tolerancia religiosa. Suceden cosas muy interesantes porque en este califato, aparte de que hay más tolerancia religiosa, también el comercio crece mucho. El comercio crece bastante. Hay mucha, ¿cómo se dice? Hay muchos, hay mucha riqueza económica. También, aparte del tema de la riqueza económica, hay mucho desarrollo de la ciencia, tecnología, medicina. O sea, el mundo árabe por ese lado crece bastante. Y de hecho en Bagdad se crea una de las bibliotecas más grandes de la historia. Ya lo hemos platicado, una biblioteca grandísima, donde había muchos saberes. De hecho, parte de la filosofía griega en su momento llega a Europa o revive en Europa gracias al aporte de los musulmanes. Entonces, por ese lado, vemos que sí hubo muchos avances y que realmente sí también hubo fanatismo religioso por parte de los musulmanes, sí hubo por ahí ciertas persecuciones, pero en muchos de los casos en el mundo cristiano fueron mucho peores.
Y digo cristiano entre comillas, porque por eso, vaya, yo no reivindico a la Iglesia Católica en ese sentido, ¿sí? Bueno, entonces, lo cierto es de que también los mares no eran seguros. Antes, cuando Roma controlaba el Mediterráneo, pues sí, o sea, prácticamente no había piratería. O sea, era muy raro porque, pues, Roma con sus flotas lo controlaba todo. Pero, ya eso había acabado. Había demasiada piratería, había demasiados problemas. Y la ruta muy común de los peregrinos era ir a Constantinopla, después de ahí vas a Anatolia, Siria, y luego ya vas bajando hasta Jerusalén, ¿sí? Entonces esta era como que la ruta. Y lo cierto es de que ya allá por el siglo XI las peregrinaciones ya eran aparte fácil, porque la piratería ya había sido casi erradicada del Mediterráneo. Por ese sentido era un poquito como que más fácil. También es cierto de que por aquella época, también debido a la estabilidad o cierta estabilidad que estaban agarrando ciertos reinos, pues también era un poquito como que más organizado. Pero a finales de este siglo, finales del siglo XI, pues empieza a haber ciertos cambios, porque en la gran potencia que había sido el califato abasí, que repito estaba en Bagdad, pues no tenía muy buenas relaciones, también es cierto, con el Imperio Bizantino, no eran cordiales. Lo cierto es de que el Imperio Bizantino pues tenía al califato de los abasís como una especie de intermediario o como una especie de muro de contención en contra de los mongoles, de todas las hordas de los asiáticos que estaban amenazando no solamente el imperio, también China. Pero a finales del siglo XI el imperio, bueno, el califato abasí se deshace, ¿sí? Y serían los turcos seleucidas que invaden el califato y después el imperio. Constantinopla se ve amenazada y le empieza a pedir ayuda a Occidente. Y pues los lugares santos son tomados por los turcos. Después una familia árabe, una dinastía árabe de los fatimitas, que estaban en Egipto, comienza a tomar las tierras conquistadas por los turcos, ¿sí? Estos a su vez se dividen en varios bandos y pues para los peregrinos el resultado pues es mucho peor, porque ya no vas a ir al califato abasí, llegas a una zona controlada por los turcos seleucidas, llegas a otra zona donde está controlada por los fatimíes, llegas a otra zona por tal clan, etcétera y etcétera, y esto pues lo hace cada vez más difícil. Y pues los que regresaban a Europa decían esto, que oye, sabes que cada ciudad pues es de un diferente gobierno. Y en cada lugar, en cada zona, había bandas de ladrones y pues era necesario estar armado, ¿sí? Déjenme les platico un poquito acerca de esto. En ese sentido, miren, fue en su momento el gran califato abasí. De que, repito, era gente de los que venían con Mahoma, era gente que pues estaba en su momento emparentada, vaya, con este líder musulmán. Y que en su momento pues sí fueron moderados y fueron hasta cierto punto equilibrados, ¿sí? Lo dominaron mucho, pero vemos que después de este imperio también había muchos problemas porque no eran buenos recaudando impuestos. Y por lo tanto se vieron obligados a depender de las familias de los nobles. Y cuando dependen de las familias de los nobles, muchos de estos empiezan a acaparar el poder para sí. Y llega un punto en el cual ya hay muchas familias nobles que ostentan el poder más que el califa, ¿sí? Entonces ellos mandan llamar a los turcos seleucidas para que los ayuden en su, en ciertos conflictos internos que tienen. Pero resulta que los que terminan tomando el poder son los turcos seleucidas, ¿verdad? Y de hecho por ese sentido también podemos ver de que este califato abasí, pues sí, o sea, un califato muy muy próspero, muy rico. Les digo que sí había mucha riqueza, pero pues también siempre los árabes tuvieron ese problema de que dependían mucho de los clanes. El tema de los clanes era sumamente relevante, ¿verdad? El tema de los clanes era sumamente relevante porque cada clan le debía respeto al líder de su clan, no necesariamente al califa, ¿sí? Entonces, lo cierto es de que pues llega un punto en el cual los buyíes, que eran otro clan, pues empiezan a generar por ahí problema y
pues llega un punto en el cual que les digo que llega, este conflicto pues obliga de que pues el sultán, el califa Abbasí mande llamar o pide ayuda pues para poder controlar o para poder sofocar esta rebelión. Lo cierto es de que los que terminan usurpando el poder serían los turcos seleucidas. Después, en el año 1206, Gengis Khan, ya sabemos de Gengis Khan que él establece un reino, un imperio mongol, conquista casi toda la zona de Eurasia, incluyendo China y gran parte del califato islámico, y conquista Rus de Kiev, ¿sí? Después Bagdad es destruida en el año de 1258 por Hulagu Khan, que supuestamente se le considera el final de la edad de oro de los musulmanes. Ahora, lo cierto es de que los mongoles tenían miedo de que les cayera un castigo sobrenatural si ellos derramaban la sangre del califa Al-Mustasim, porque Al-Mustasim era descendiente directo del tío de Mahoma y era el último califa abasí que quedaba en Bagdad. Pero los chiitas de Persia le dicen: no tienes por qué preocuparte, porque eso no pasó cuando se mató al imán chií Hussein, que también era de la sangre de Mahoma. Entonces, para precaución y pues para superar ese tabú mongol de que prohibía derramar sangre real, Hulagu ordena que Al-Mustasim pues fuese envuelto en una alfombra y pues que sea pisoteado hasta la muerte por los caballos. Esto allá el 20 de febrero del año de 1258. La familia inmediata del califa pues también es ejecutada. Su hijo menor es enviado a Mongolia. Sabemos que se casa allá y tiene hijos, tiene familia, pero es todo lo que sabemos. Y una hija se convierte en esclava del harén de Hulagu. Y supuestamente, solamente sabemos del hijo. La hija del califa pues se convierte en parte del harén de Hulagu, ¿verdad? Bastante lamentable todo este caso. Entonces, así, debido a sus problemas internos, debido a sus divisiones internas, ineficacia para recaudar impuestos y muchas cosas más, se desintegra el poderoso califato Abbasí, ¿sí? Lo cierto también es que hay que recordar que, por ejemplo, cuentos como Las Mil y Una Noches reflejan lo esplendorosa y lo próspera que era aquella ciudad. Aquí, repito, hay un renacer de cultura, de historia, literatura, medicina, matemáticas, álgebra, trigonometría, geografía. También nace o empieza a desarrollarse la jurisprudencia aquí también. Entonces, el último de los omeyas se traslada al Andalucía, donde pues toma el título de emir. Sus descendientes pues se crearían, por así decirlo, un califato independiente, ¿verdad? Y pues bueno, así termina el esplendoroso califato Abbasí. Entonces, en su momento se pasa lo siguiente: estaba el imperio bizantino, por este lado estaban los omeyas, que eran los que les comento, el califato independiente. Aquí se empiezan a formar otros califatos, ¿sí? Después llega Gengis Khan por acá, conquista toda esta zona, el califato Abbasí es destruido. Y al final de cuentas lo que pasa pues es de que tenemos esto. Tenemos aquí diferentes secciones o diferentes reinos. La zona central esta de Arabia queda controlada por diversos clanes en su momento. Así quedaría. Y pues llegaría un punto en el cual todo esto vendría siendo o se vendría convirtiendo en el imperio turco otomano, ¿sí? Entonces vemos que realmente cuando hablamos de un imperio árabe, un imperio musulmán, no hablamos de algo en sí, algo en sí solo, sino que también hubo diferentes facciones dentro del mundo musulmán que se pelearon entre ellos y tomaron el poder, ¿sí? Muy bien, entonces continuemos. Después ya empezaríamos a llegar con el tema de la Guerra Santa. Y fíjense, la Guerra Santa, pues ahora sí que tuvo un desarrollo bastante particular. Se funda, o sea, combinamos el tema de las peregrinaciones con el tema de las cruzadas. Y lo cierto es de que la iglesia primitiva pues tenía ciertas dudas. La iglesia primitiva tenía por ahí ciertas preguntas acerca si se podía ser cristiano y soldado al mismo tiempo.
Pero pues ya en el tiempo de Constantino esas dudas ya habían sido resueltas y muchos cristianos pues parecen haber sido numerosos en las legiones romanas. De hecho Eusebio, ya hablamos de Eusebio Cesarea, que narra de que la guerra de Constantino y Magencio como si se tratara de una especie de guerra ordenada por Dios, ¿sí? Constantino, Magencio y Licinio, ya hablamos de ellos, ¿verdad? De hecho para esto se hizo mucha referencia al Antiguo Testamento. Y de hecho después Agustín desarrolla la teoría de la famosa guerra justa, y él señala condiciones para darle un título bélico a un acto cualquiera. Pero pues como sabemos de que estas reglas que en su momento fija Agustín no se fijan para nada, y lo único que toman de la Biblia pues es tergiversado. Ya en la era de las tinieblas fueron muchos obispos cristianos que apoyaron al ejército que salía al campo de batalla. Carlomagno, como lo vimos, él tuvo el beneficio del Papa y muchas cosas más, ¿verdad? En esta época el Papa León IX dio el ejemplo al marchar enfrente de las tropas para ir a derrotar a los normandos, ¿verdad? Sabemos que no le fue muy bien. Después vemos también cómo los cristianos tratan de echar a los moros de España. Después también vemos que esto cuenta con la bendición del Papa, que supuestamente hasta él empieza a reclamar los territorios conquistados como propiedad de San Pedro. Y pues Gregorio VII, una figura predominante de la Reforma del siglo XI, ya hablamos de él, que es Hildebrando, había tratado de enviar soldados occidentales para ayudar al Imperio Bizantino, pero pues nadie lo ayudó, nadie lo escuchó, ¿sí? Entonces con todo este trasfondo histórico, llegamos ahora sí a la conocida como la Primera Cruzada. Esto sucedió en tiempos de Urbano II, ¿sí? Cuando pues todo se da, cuando las condiciones pues se dan de una manera pues como que más exacta. El emperador de Bizancio, llamado Alejo Comneno, había enviado pues emisarios a Roma para pedir ayuda en contra de los turcos. Y las autoridades de la iglesia habían estado tratando de pues ponerle un límite al espíritu guerrero de los nobles, y ellos declararon lo que se conoce como la paz de Dios y la tregua de Dios. Porque recordemos que en este periodo, aunque muchos entre comillas se hacían llamar cristianos, pues eran simplemente nombres ambiciosos y codiciosos que solamente querían el poder para sí, ¿sí? La tregua de Dios establecía ciertos periodos para prohibir la guerra, ¿sí? Que eran las fiestas de la iglesia, domingos, el tema del advenimiento hasta la Epifanía, el miércoles de ceniza y muchas cosas más, ¿verdad? Y la paz de Dios establecía ciertos lugares, propiedades y personas que quedarían exentos de todas las suertes de la guerra. Pero esto no era suficiente porque pues esto no se cumplía. Entonces los papas reformadores y Urbano buscaban otros medios para poner fin a tantas guerras y conspiraciones que había pues entre los nobles, ¿verdad? Por otra parte, en los últimos años ya del siglo XI, pues fueron gran parte, hubo muchos problemas en la Europa occidental, porque las cosechas empezaron a escasear, en algunas regiones hubo mucha hambre, también hubo muchas epidemias, la peste causó muchos problemas, y hubo una enfermedad que se desató que se conoce como la de los ardientes. Es decir, los enfermos sufrían una fiebre y los pies y las manos se les engangrenaban, se pudrían y a veces hasta se les caían en pedazos. Y los pocos que llegaban a sobrevivir pues quedaban mutilados y condenados a una existencia terriblemente miserable. En esas circunstancias se reúne un concilio en Clermont y va el Papa, Urbano, y era francés, supuestamente dio el discurso en francés al idioma del pueblo, y él se refiere a los peligros de los cristianos en Oriente y habla de la amenaza turca. Entonces él describe a detalle todos los horrores que sufrían los peregrinos. Entonces también habla de la necesidad de acudir en socorro de pues sus hermanos griegos. Antes de que terminase el discurso, la multitud comienza a expresar su aprobación. Entonces el Papa les ofrece una indulgencia plenaria a todos los que murieran en la empresa. O sea, es decir, de que si tú vas a esta cruzada vas a recibir el perdón de tus pecados, ¿verdad? Eso significa que cualquier pecado, por muy grave que fuese, les sería perdonado e irían directamente al paraíso.
Entonces la muchedumbre empieza a gritar con mucho entusiasmo y dice: Dios lo quiere, Dios lo quiere, Dios lo quiere. Empiezan a gritar. Y aquí vemos un punto importante, y es de que, con qué autoridad el Papa se siente para otorgar perdón de pecados. O sea, ¿con qué sentido tiene eso? ¿Verdad? ¿Qué sentido tiene el prometer ese tipo de cosas cuando pues sabemos de que la salvación o que el perdón de pecados no se obtiene por las obras? Ahora, esto va mucho más allá que todas las esperanzas del Papa. Lo que él parece que lo que él empieza a preparar, lo que él quiere hacer algo organizado, una expedición militar que sea dirigida por los nobles. Ese es el objetivo del Papa, pero lo cierto es de que esto no fue así, porque la gente se empieza a remolinar, la gente se empieza a contagiar de entusiasmo, y esto parece ser una plaga. Entonces surgen supuestos predicadores de este sueño. Había sueños apocalípticos que empiezan a relucir. Hubo quienes dijeron que tenían visiones de la Jerusalén celestial que descendía del cielo y quedaba suspendida en el oriente. Otros vieron pues muchas bandadas de pájaros, de peces, mariposas, que supuestamente se dirigían hacia el este, como indicándoles entre comillas el camino a seguir. Algunos decían haber recibido sobre el hombro la marca de una cruz que los declaraba elegidos para la peregrinación militar, y había unos que mostraban dicha marca, que ojo, no es extraño que se las hayan hecho ellos solos. Ahora, el más famoso de estos predicadores pues fue uno que se conoce como Pedro el Ermitaño, un tipo que andaba como un vagabundo, y pues su predicación era pues sumamente incendiaria. Era pobre, él predicaba la pobreza austera, era una persona sumamente, un manipulador nato. Entonces, mucha gente lo siguió, porque él promete, o él empieza a predicar de ir a Tierra Santa y empezar a conquistar. Y de hecho había gentes que hasta tomaban los cabellos de la mula de Pedro el Ermitaño para hacer reliquias supuestamente sagradas. Y él se empieza a pasear por toda Francia anunciando la cruzada. Lleva una multitud que cada vez se hace más grande, mientras los nobles, los caballeros y toda la gente pues ya preparada empiezan a preparar la expedición, ¿sí? Mucha gente decidía pues seguir a Pedro o algún otro predicador semejante, que pues bueno, iban más bien que como soldados, como peregrinos o colonizadores. Mucha gente le puso herradura a los bueyes para ir hasta allá, se los llevaron en una carreta, muchos hasta se llevaron a sus familias, y lo poco que tenían se lo llevaron. Entonces Pedro y su gente llegan a Alemania para reclutar más seguidores, y pues llegan a los territorios de los húngaros, donde esperaban que lo recibieran bien. Pero esta gente no llevaba provisiones, y por lo tanto tenían que comer lo que tomaban del país. Y pronto se empezaron a pelear con los cristianos húngaros y después los búlgaros, que ellos pues vaya, dijeron: oye, pues viene esa gente loca, fanática, a quitarnos las cosechas y la comida. No, y empiezan a pelear. En esa situación Pedro pierde mucha esa autoridad, y el ejército pues se comienza a desbandar. O sea, se comienza a muchos empiezan a regresar y demás. Después, cuando llegan al Imperio Bizantino, Alejo Comneno pues hace todo lo posible, el emperador, para que aceleren el paso a través de él, a fin de evitar pues incidentes como lo que pasó en Hungría. Y con ayuda del emperador, estos cruzados, los de Pedro el Ermitaño, atraviesan el Bósforo, llegan a Anatolia, y ahí empiezan a pelear con los turcos, que esto fue más que desastroso, ¿sí? Porque los masacraron. Era gente que no tenía armas, no sabía de pelear, no sabía de nada, entonces los masacraron. Entonces los que quedaron acordaron esperar al ejército que llegaba de Europa Occidental, ¿sí? Antes de atacar la ciudad de Nicea. Después otras bandas de cruzados ya habían partido de Francia, y pues bueno, ahora sí que otras regiones de Europa en ese sentido. Y mucha gente pues vaya, ni siquiera esperaron a salir de Alemania para pues empezar a robar, saquear y hacer cuanto mugrero se les ocurriera, ¿sí? Esta gente pues sí trajo muchos problemas. Muchas de estas bandas incluso fueron aniquiladas por los habitantes del país. O sea, llegaba una banda de peregrinos locos, la gente se enojaba porque andaban robando y pues los asesinaban, ¿sí?
Muchos de los que quedaron, de los que sobrevivieron, pues ahora sí que fueron sometidos a condiciones pues sumamente más terribles o más lamentables de las que habían ocurrido en sus tierras natales, ¿sí? Además de que buena parte de estos, entre comillas, soldados de Cristo, se dedicaron a matar judíos, porque iban a tierras lejanas a luchar contra los infieles. Entonces decían, bueno, ¿por qué no comenzar esta lucha inmediatamente y matar a los judíos que estaban bajo en su paso? De hecho, en Praga, en Metz, en Ratisbona y en Maguncia fueron miles de judíos los muertos por los cruzados. Y cuando por fin Enrique IV regresa del país, después de andar en Italia, se prohíben los abusos contra los judíos, pero pues bueno, ya el mal ya estaba hecho, ¿sí? Entonces vemos aquí como ya el cristianismo no es cualquier cosa menos cristianismo. O sea, esto es ya una completa salvajada, esto es algo completamente aberrante, ¿sí? Entonces, mientras toda esta gente desquiciada empieza a hacer de las suyas, llega o ya se empiezan a preparar la verdadera fuerza de Occidente, los nobles, los caballeros. Entonces el Papa nombra a Adhemar de Monteil, obispo de Puy, que pues sea como que el líder espiritual de esta empresa, ¿sí? El jefe de los soldados que vienen de la parte del Rin, alemanes como franceses, era Godofredo de Bouillon, duque de la Baja Lorena, y los franceses del sur iban al mando directo de Raimundo de Saint-Gilles, conde de Tolosa, y a ellos dos los acompañaba Adhemar, que era, les digo, el jefe espiritual. Además, había otro bando, franceses, que seguían a Hugo de Vermandois, hermano del rey Felipe I. Y los normandos del sur de Italia seguían a Bohemundo y Tancredo, que eran pues dos nobles de la región. También hubo contingentes más pequeños de países como Galicia, Inglaterra, Escandinavia, que se unen a estos ejércitos principales, cada cual por su propio camino, cada cual sigue sus directrices, y pues las columnas de cruzados van llegando a Constantinopla. Ahí el emperador los recibe con cortesía, con festejos, pero le dice, ¿sabes qué? Tienen que jurarme lealtad, y que cualquier ciudad bizantina que fuese tomada por los turcos volvería a formar parte del imperio, ¿sí? O sea, lo que viene a conquistar es parte de mi imperio, así que ni se les ocurra andar reclamando territorio para ustedes. Y cuando los ejércitos parten de la ciudad, Alejo también les da una escolta militar, no solamente para que les sirviera de guía, sino también para evitar que se dedicaran a saquear el territorio que tenían que atravesar. Lo cierto es de que cuando empiezan a llegar, pues ven todos los esqueletos de las primeras cruzadas que los turcos pues habían acabado fácilmente, pero el ermitaño y los demás sobrevivientes pues se unen a los nobles. La primera acción militar contra los turcos fue el sitio de Nicea, donde estaba el sultán Seleucida Kirlik Arslan, donde él tenía su capital. Los turcos no les prestaron mucha atención, porque esperaban que fuesen fáciles de vencer como las hordas de Pedro el Ermitaño. Pero cuando descubrieron que no, que ese era un ejército más profesional, pues ya la ciudad de Nicea estaba sitiada. El ejército turco que acude en auxilio de la ciudad de Nicea es derrotado por Raimundo de Tolosa y ordena que las cabezas de los enemigos pues fuesen lanzadas por encima de las murallas para sembrar el pánico entre los defensores. Que ojo, para los musulmanes es una especie de ofensa muy grave, o es una especie de humillación muy grave que te corten la cabeza, que te decapiten, ¿sí? Entonces, el aventar cabezas decapitadas no solamente es una cuestión de miedo, sino también una cuestión espiritual. Porque así como para los judíos era una humillación el morir colgado, para los musulmanes era una humillación, o es una humillación, morir decapitado, ¿sí? Entonces por ese sentido podemos ver este caso. Y Alejo tenía miedo de la codicia de los cruzados, ya que pues la mayor parte de la población de Nicea pues era cristiana, y si la ciudad era tomada sin mayor daño, pues podía ser incorporada fácilmente al imperio bizantino. Pero el emperador, lo que él hace es de que mientras los cruzados están sitiando, están ahí en la ciudad de Nicea sitiándola, él empieza a abrir negociaciones secretas con la gente que estaba sitiada, quienes pues le abren las puertas que daban al lago.
Entonces, mientras los cruzados atacaban las murallas, antes de que las murallas fueran tomadas por los cruzados, Alejo toma posesión de la ciudad y pues alza el pendón imperial. Ante esta situación, no les permite a los cruzados tomar botín alguno, pero sí repartió comida, oro y algunas piedras preciosas que toma pues del tesoro del sultán. ¿Sí? De Nicea, los cruzados pues parten rumbo a Antioquía, y pues para la marcha se dividieron en dos columnas que pues marchaban a una jornada de distancia entre sí, o sea, más o menos casi un día. Esto fue la salvación del ejército porque el sultán Kirlik había logrado reunir a todas sus tropas y preparar una emboscada en la llanura de Dorilea. Entonces ahí el primer ejército es sorprendido, es rodeado y no había modo alguno de escapar de la matanza. Lo único que sostuvo a los cristianos fue la certeza de que si se rendían, pues les esperaba una suerte peor que la muerte, ¿sí? Porque los iban a ser torturados. Entonces desde la madrugada hasta el mediodía se estuvieron defendiendo bajo una lluvia de flechas constante, sin esperanza de victoria, estaban rodeados. Pero entonces llega Raimundo de Tolosa al frente del segundo ejército y pues antes de atacar esta otra fuerza se divide. Entonces mientras Raimundo se lanza al combate, otro contingente al mando del obispo Ademar rodea el campo a escondidas tras una elevación del terreno. Entonces carga Raimundo contra los turcos, quienes rompen el cerco alrededor del primer ejército, y este último pues cobra fuerza, de modo que las tropas cristianas pues pueden defenderse, ¿verdad? Pueden lograr mayor ímpetu. Entonces se unen las tropas cristianas para presentarle pues un frente común al enemigo, y pues a final de cuentas comenzaba pues ya a reorganizarse cuando Ademar y los suyos atacan pues su retaguardia. En este momento la resistencia de los turcos se quiebra ante tantas sorpresas y huyen despavoridos. La matanza fue enorme y pues los cruzados se quedaron en posesión de los campos de batalla y del campamento del sultán, con todas sus tiendas, tesoros y demás. Por lo tanto, el camino pues a Tierra Santa pues quedaba ya abierto, ¿sí? Pero pues los soldados europeos no contaban con la dificultad del terreno en Anatolia. 6 semanas estuvieron hasta que llegaron a Iconio, donde pues sufrieron mucha sed y mucho tipo de privaciones y problemas. Muchas bestias de carga murieron y pues el famoso y glorioso ejército de la cruz se vio obligado a colocar pues sus posesiones sobre cabras y cerdos, ¿sí? Pero pues esta experiencia consolida la unidad entre las tropas procedentes de diversas regiones que apenas pues lograban entenderse, o sea, esto proporcionó mayor unidad. Después de descansar un tiempo en Iconio, el ejército marcha hasta Heraclea, donde derrota de nuevo a los turcos. Después se vuelve a dividir, unos van por Antioquía, el camino más corto y peligroso, mientras otros hacen un largo rodeo a través de la región de Armenia, donde pues esperaban recibir apoyo y provisiones de la población cristiana. Y cuando por fin los dos grupos se reúnen cerca de Antioquía, ambos tenían malas noticias. Por un lado, los de Armenia sí habían sido bien recibidos por los habitantes del lugar, pero en los pasos de las montañas habían perdido una gran cantidad de vidas, de animales, armas y provisiones. Y los que habían seguido el camino más corto tuvieron mejor suerte, pero pues fueron muchos problemas en los cuales se hicieron insoportables, ¿sí? Porque frente a los muros de Tarso, Tancredo y Balduino, el hermano de Godofredo de Bouillon, combaten entre sí. Y por fin Balduino decide abandonar la empresa común, o sea el acuerdo común, y toma la oportunidad que le ofrecen los armenios de establecer un condado independiente en Edesa. O sea, ¿para qué seguir conquistando cuando puedo tomar mi propio pedazo de tierra y establecer una especie de condado, un mini reino para mí? ¿Sí? Entonces el jefe turco de Antioquía ya se había preparado para el ataque de los cruzados, haciendo venir provisiones de toda la región, pidiendo refuerzo a otros jefes turcos, y los atacantes tuvieron la fortuna de capturar un gran envío de provisiones que estaban destinadas a Antioquía, y con ellas restaurar fuerzas y moral. El cerco pues prometía ser largo porque Antioquía era una ciudad grande, protegida por una muralla con 400 torreones, pero pues los cruzados tenían muchos víveres y estaban dispuestos a esperar la rendición de la ciudad. Poco después llegan algunos navíos genoveses cargados de refuerzos y de vituallas. Desde Chipre
el patriarca exiliado de Jerusalén, Simeón, les empieza a mandar provisiones, pero pues esto obviamente no bastaba. Ya para el año 1097 no había que comer en el campamento de los cristianos, mientras los sitiados todavía tenían buena comida y permanecían firmes, ¿sí? El ejército cristiano pues corría un grave peligro de deshacerse, las deserciones eran cada vez más numerosas y una noche Pedro el Ermitaño, el famoso Pedro el Ermitaño tan convencido que estaba, intenta abandonar el campamento, ¿sí? Afortunadamente Tancredo lo logra capturar antes de que otros siguieran su ejemplo y lo trajo de regreso al ejército. Otro desertor se topó con Alejo Comneno, que venía con refuerzos, y lo convenció de que la empresa había fracasado y las tropas bizantinas se perderían sin remedio. Cuando Alejo sigue los consejos de los desertores y se ha marchado de regreso a Constantinopla, la situación de Antioquía había cambiado. ¿Por qué? Porque un armenio que residía en la ciudad les abre la puerta a los francos, quienes entraron en Antioquía al grito de Dios lo quiere. Los turcos, tomados por sorpresa, se refugiaron en la ciudadela fortificada que se encontraba en medio de la villa. Los cristianos, tanto cruzados como residentes de Antioquía, se lanzan a las calles y matan a todos los turcos que no se habían refugiado en la ciudadela con suficiente rapidez. Ahora, este entusiasmo solo dura 4 días, porque el 7 de junio, otro ejército turco, al mando de Kerbogat, le pone un cerco a Antioquía. Los cristianos se encontraban entonces entre dos fuerzas turcas. Por un lado, habían conquistado gran parte de la ciudad, pero la ciudadela, la fortaleza principal, seguía en manos turcas. O sea, todavía tenían fuerzas y armas para poder lanzar un contraataque interno. Ahora había otro ejército de musulmanes afuera de la ciudad y pues estaban rodeados prácticamente. La situación era desesperante, había mucha hambre, ¿sí? Porque también los turcos ahí en la ciudadela pues tenían más alimentos, vaya. Entonces se empiezan a desatar epidemias, y fue cuando un campesino llamado, bueno, esa es una tradición, Pedro Bartolomé, fue a ver a los jefes de la cruzada para confiarles que había tenido una visión. En ella, supuestamente, San Andrés y el propio Jesucristo se le habían aparecido y le habían dicho que la lanza que había herido el costado del Señor se hallaba enterrada bajo la iglesia de San Pedro, ahí mismo en Antioquía, ¿sí? Al principio, pues los jefes de la cruzada no le creen, porque esto de las visiones es algo bastante común, y pues no le creen, pero el sacerdote Esteban, pues supuestamente tiene otras revelaciones, en las cuales pues parecía, entre comillas, confirmarse pues que lo que Pedro Bartolomé había dicho. Después los jefes de la cruzada deciden ir a buscar la Santa Lanza, y pues todo el día acabaron donde Pedro Bartolomé les indica. Ya estaban dispuestos a abandonar la búsqueda cuando el tipo saltó al hoyo y besó algo que apenas se veía en el fondo. Con redoblado ánimo, pues ahora sí que esta gente buscan y ven de que pues era una lanza, ¿sí? Esto desató un frenesí en el ejército. En otra visión, Pedro Bartolomé recibió el mandamiento de que los cruzados ayunaran por 5 días y después atacaban a los que lo cercaban. Cuando después del periodo de ayuno, el ejército casi delirante se lanza sobre los turcos, las tropas de Kerbogat huyen desfavoridas, ¿sí? Esto está raro, o sea, ¿por qué pasó esto? Sí, en medio del desorden fueron miles de turcos los que mueren, mientras sus enemigos los perseguían sin tregua, ¿sí? El ejército turco quedó deshecho, y pues por fin los cruzados regresaron al campamento enemigo para tomar pues un gran botín de guerra. Ahí encontraron muchas mujeres que los turcos habían traído consigo, y un cronista nos cuenta que era tanto el fervor y fanatismo religioso que simplemente dijeron: no les hicimos nada malo, solamente las matamos a lanzadas, ¿sí? O sea, eran unos salvajes estas gentes. Y después la conquista de Antioquía pues no facilita tampoco la empresa de los cruzados. Bohemundo quería la ciudad para sí, de igual modo que Balduino antes había tomado Edesa. Raimundo de Tolosa insistía en el juramento que le habían hecho al emperador bizantino, y tales disensiones pues solamente demoraban la marcha hacia Jerusalén, ¿sí? Después de tantos problemas, pues lo que hace en su momento Raimundo, les dice: miren, ¿saben qué? Vamos a hacer esto. Como Antioquía está causando muchos problemas, vamos a derrumbar sus murallas para que nadie se deje llevar por su ambición. Esto simplemente pues no le pareció a la gente,
y pues los obligó a hacer las paces, ¿sí? Bohemundo se queda en Antioquía, en tanto que Raimundo y el grueso del ejército proseguían hacia Jerusalén, pero antes de salir Raimundo ordenó la destrucción de las defensas y le prende fuego a la ciudad. Ademar de Puy era el único capaz de mantener unidos a los nobles. Ademar de Puy, que era como que el líder espiritual, él era más equilibrado. Bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero bueno, él era como que el que traía mayor equilibrio, pero lo cierto es de que pues él había muerto, ¿sí? Le dio fiebre en Antioquía y muere, y no había otro jefe religioso pues más que gente al estilo de Pedro Bartolomé, ¿sí? O sea, muchos problemas por ese lado, ¿sí? Después se acercaba al final de toda esta peregrinación, y los nobles, acostumbrados como estaban a guerrear por botín, por tierras, querían detenerse a cada paso para asediar una ciudad o tomar una fortaleza. Y cuando llegan a Trípoli, el emir de esa ciudad los recibe cortésmente y pues les promete pagar un tributo, un fuerte tributo. Entonces Raimundo piensa de que pues se lograría un pago más elevado si antes de hacer un trato tomaban la fortaleza de Arca. El ejército ya no quería demorarse más, querían llegar a Jerusalén, y Godofredo de Bouillon, que había salido en una breve expedición, se une de nuevo a las tropas y toma el partido del pueblo. O sea, era necesario continuar marchando hacia Jerusalén, ¿sí? Pedro Bartolomé, este visionario de la lanza, dice que si iban a tomar a la Arca había que hacerlo inmediatamente y continuar rápidamente hacia la ciudad santa. Raimundo y los suyos no le prestaron atención, y el vidente declaró que iba a probar su visión mediante el fuego. O sea, él decía, no, ¿sabes qué? Pues Dios me muestra de que si vamos a tomar la ciudad esta, tiene que ser rápido, tiene que ser bien eficiente, porque pues hay que marchar a Jerusalén. Pero pues los líderes de la cruzada no le creen mucho. No, este tipo está loco. Entonces dice, no estoy loco. Es más, voy a hacer una prueba, voy a caminar sobre el fuego, y si yo salgo ileso, pues es porque pues sí fue real, ¿sí? Lo cierto es de que le preparan una pira, y pues casi había 40,000 testigos cuando ven que él se pasea lentamente hasta que sale del otro lado. Después lo que pasó pues es que los cronistas difieren. Hay quien dice que este tipo posiblemente estaba loco y el caminar sobre el fuego lo terminó matando, y otros dicen que fue tanto el fervor del salir verlo ileso de las llamas, que el pueblo se lanza sobre él para tratar de tocarlo y de obtener pues un pedazo de sus ropas a modo de reliquia, y que el tumulto fue tal que sus propios seguidores pues le quebraron varios huesos, y a causa de esto murió. Yo creo más la primera, o sea, realmente no creo que esto haya sido real. O sea, el tipo estaba medio loco, ¿sí? Muy probablemente se haya quemado y esas quemaduras lo mataron, ¿sí? Después Raimundo sigue el impulso, va hacia Jerusalén, pero lo cierto es de que muchos de su gente que antes había contado con su apoyo pues lo pierde. En su lugar pues fue tomado por Godofredo de Bouillon en el momento cuando él va, o insiste en su momento de ir a Jerusalén. O sea, Godofredo de Bouillon dice, vamos a Jerusalén, no nos detengamos más, mientras que Raimundo dice, no, hay que conquistar, hay que saquear, hay que tener más tierras, ¿sí? Entonces, por ese lado, vemos ese punto muy importante, en el cual, bueno, ya podemos ver que marchan hacia Jerusalén, y el 7 de junio del año 1099, desde la colina del que se llamó el Mont Hoy, Monte del Gozo, los cruzados empiezan a atisbar las murallas de la ciudad santa, ¿sí? Porque también vemos un punto muy importante, y es de que quienes ocupaban Jerusalén no eran los turcos, eran árabes, en su mayoría de Egipto. Al principio, los fatimitas habían visto con buenos ojos las victorias de los cruzados sobre los turcos, pero ahora, aprovechando esas victorias, decidieron emprender pues una conquista de los territorios turcos que los turcos les habían quitado. En el sentido, el poderío de los turcas seleucidas desaparece,
pero pues esto los deja a los cruzados en enfrentamiento directo con los fatimitas. La gente de Jerusalén habían tomado pues buenas medidas para el resguardo de la ciudad. Los almacenes y las cisternas estaban llenos. Todos los cristianos fueron echados de la ciudad para evitar que traicionaran a los defensores y también para asegurar que las provisiones duraran más tiempo. Al mismo tiempo, pues los jefes árabes envenenaron todos los pozos de los alrededores, destruyeron las cosechas, arrasaron todo lo que pudiera ofrecerles pues algún abrigo a los cruzados, ¿sí? Y cuando estos llegan al término de su viaje, pues tienen que enfrentarse a las nuevas dificultades de los árabes. El único lugar cerca de la ciudad donde había agua, pues era el estanque de Siloé. Pero el agua era tan escasa que los animales y la gente se pisoteaban por alcanzarla y pronto pues se volvió fétida a causa de los cadáveres, ¿sí? Aparte, aquel lugar, el agua más próxima estaba a varias leguas de distancia. Por lo tanto, había que dedicarle una buena parte de tiempo a traer el agua al campamento, ¿sí? Entonces no había madera para construir torres y cosas de asedio, ¿sí? Luego, otro contingente fue enviado hasta las cercanías de Samaria, donde supuestamente trajeron troncos pues, para hacer máquinas de asedio. Después, una flota genovesa llega a un puerto cercano con refuerzos y provisiones, y aunque pues la pequeña escuadra es sorprendida por los árabes, solo los barcos se perdieron, ¿sí? Los refuerzos, junto con marineros, provisiones y demás, alivian un poco a la condición de los cruzados. Y muchos de los marineros pues eran también buenos carpinteros y la construcción de instrumentos de asedio pues empieza a acelerarse, ¿sí? Al principio de julio llegan noticias de que un ejército árabe se dirige a Jerusalén. Entonces, si el sitio dura mucho más, los cruzados se verían atrapados entre las murallas y ese nuevo ejército. Entonces alguien tuvo supuestamente una visión. El difunto obispo Ademar de Puy se le aparece y le dice que para tomar la ciudad el ejército debe hacer penitencia, marchar descalzo alrededor de la ciudad y ayunar, y luego atacarla con todas sus fuerzas. Y la mañana del 8 de julio, los árabes que guardaban la ciudad pues vieron esta semejante humillación y se empiezan a burlar, ¿sí? El 12, las torres de asedio ya estaban listas para el asalto, y frente a ellas pues los defensores estaban reforzando las murallas. Esta noche, a cubierto de la oscuridad, los cruzados desmantelan las torres y las transportan de tal modo que quedaron frente a los puntos más débiles de la ciudad, de las murallas. Y la madrugada del 13 el ataque empezó. Todo ese día y el siguiente la batalla continuó sin que los atacantes pues lograran tomar por completo las murallas. Las bajas eran muchas en ambos ejércitos, las fuerzas flaqueaban y por fin en la mañana del 15 el caballero Leopoldo del ejército de Godofredo de Bouillon logra asaltar un parapeto y posesionarse en una pequeña porción de la muralla. Pronto le siguen Godofredo, Tancredo y otros, y por aquella brecha el ejército cruzado pues se abre paso. La resistencia que en su momento había de los turcos se deshace, el pánico cunde entre los defensores, en otros lugares se abrieron otras brechas, Jerusalén ya había caído en manos de los cristianos. Entonces estos supuestos soldados de Cristo se dedican a la venganza, asesinan a todos los soldados sarracenos, la población civil no tiene mejor suerte porque también es masacrada y muchas mujeres pues fueron violadas, ¿sí? A otras se les arrancaron los niños de pecho, los estrellaron contra las paredes, los judíos que habían acudido a la sinagoga pues le prendieron fuego y los mataron a todos. Un testigo ocular contó que la sangre era tanta que en el pórtico de Salomón la sangre llegaba hasta las rodillas de los caballos. Cuando por fin terminó la matanza y se decidió que era hora de enterrar los cadáveres, los sobrevivientes entre los sarracenos eran tan pocos que fue necesario pagarles a los cristianos más pobres para que se ocuparan de la tétrica labor. O sea, bueno, fue algo terrible, una completa masacre. Digo, si criticamos a los turcos y otras facciones árabes por su violencia, pues vemos que lo que hicieron los cruzados pues no fue algo mejor. O sea, por ese lado fue algo terrible, fue algo horrible, que pues bueno, históricamente debemos de ser cuidadosos en cómo lo juzgamos. Muy bien, hasta aquí vamos a dejar este video, así que vamos a dejar esta entrega y continuamos con la segunda parte de la Cruzada 1.